realmente importa. Quiero decirte, mi hermano, que hoy no viniste a verme a mí, hoy no viniste a ver al pastor, hoy no viniste a ver al hermano Moy, al hermano Luis, no viniste a ver a nadie, no viniste a estar feliz con el que está a tu lado, sino que primeramente viniste a estar feliz y contento, conectado con el Espíritu Santo. Vamos a hacer algo, mis queridos hermanos. ¿Alguien conoce el título de esta predicación? Qué bueno, porque ya no me lo sabía. La juventud en acción en los últimos tiempos. Así es que, mis queridos jóvenes, ¿dónde están? Mis queridos jóvenes, ¿dónde están? Levanten la mano. Levanten la mano los jóvenes. Todos, levanten la mano. Y digan, Señor, háblame esta mañana. Y te prometo que no me voy a salir mientras dure la predicación. Amén. Vamos a dar inicio a este estudio y les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Cuando lo tengan, pueden ponerse sobre sus pies en reverencia a la bendita palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 17 dice de la siguiente manera. Leemos juntos y dice así la bendita palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu divina presencia. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Y te pido en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu se derrame sobre esta tu iglesia amada. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre mí en este momento, Padre, y que tú hables a través de mí. No permitas que yo hable nada de mis propias palabras, Señor, sino que todo sea bajo tu dirección, Señor, y que tu Espíritu Santo esté ya trabajando en cada uno de los corazones de mis hermanos aquí presentes. Tu Espíritu Santo es el único que puede cambiar, Señor, a las personas. Tu Espíritu Santo es el único que nos puede llenar de felicidad, de paz y amor. Y por eso te pido que desde este momento tu Espíritu Santo descienda sobre esta iglesia. Tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Muchas gracias porque tú eres bueno. Bendice mi vida, Señor, y habla a través de mí. Sé tú hablando a los corazones. Muchas gracias por todo en tu nombre santo, mi Señor Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Siempre es un gusto para mí estar en esta iglesia, como lo dije ayer, lo dije en la mañana. Le doy muchas gracias a todos porque siempre nos reciben bien. Y dice esta palabra, segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 17, lo que leímos. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Qué te quiero decir hoy, mi querido hermano? Lo he dicho muchas veces
en diferentes iglesias, con diferentes personas. Si hoy estamos aquí no es obra de la casualidad. Si hoy estamos aquí es porque el Espíritu Santo tiene algo con nosotros. Yo no creo en casualidades cuando hablamos de Dios. Dios tiene los planes perfectos. Y Él ya te había visto desde antes que tú decidieras venir aquí. Él sabe por qué llegaste a esta hora y no llegaste más tarde. Él sabe por qué tú estás aquí y sabe lo que hoy te quiere dar. Pero hoy te quiero decir, ¿sabes lo que Dios te quiere dar? Tú lo que Dios te quiere dar. Y si no lo sabes, ¿por qué no lo buscas, mi hermano? Una vez hablaba con unos jóvenes y les preguntaba, ¿por qué buscamos las cosas? ¿Por qué tenemos necesidad de buscar las cosas? No sé si alguna vez se te ha perdido tu celular, mi hermano, has sentido la bolsa y dices, ¿dónde está mi celular? Y lo buscas desesperadamente. O cuando vas a salir de tu casa y no encuentras las llaves del carro de la casa. Lo buscas desesperadamente. ¿Por qué? Porque sabes que lo vas a necesitar. Y en esta hora, mi querido hermano, quiero decirte que todos necesitamos del Espíritu Santo. No importa que tengas el mayor título profesional, no importa que seas el hombre que menos educación tiene, no importa que seas quien seas, todos necesitamos del Espíritu Santo. Y hoy quiero preguntarte, mi hermano, ¿cuántos han escogido seguir a Dios? Quiero ver las manos arriba. ¿Cuántos han escogido seguir a Dios? Pues te tengo hoy una sorpresa, mi hermano. Cuando Jesús hablaba con sus apóstoles, Él les decía, ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes. Imagínense el amor tan grande de Dios, que Él siendo Dios y nosotros siendo unos simples mortales, creación de Él. Él nos escogió para que estuvieras hoy sentado, mi hermano. Dios nos escogió primero. Y por ese grande amor, nosotros tenemos que corresponder. ¿Para qué Dios nos ha escogido? No sé si te has hecho esa pregunta. Porque muchas veces veo a jóvenes. Quiero dirigirme preferentemente a los jóvenes. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios me ha escogido? ¿Qué es lo que tengo yo? Muchas veces me pregunté eso y solamente hay una respuesta: para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que ese reino de los cielos engrandezca día a día. Esa es labor de nosotros. Pero ¿sabes algo? Dios nos ha llamado a servir. Pero no sé si te has preguntado, ¿qué implica el servir a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder servir a Dios? Muchos dicen que es una tarea fácil. Pero yo creo, como joven, como adulto, como quien te quieras ver, yo creo que es una manera difícil. Yo creo que es algo difícil, porque estamos susceptibles a cualquier cosa en cualquier momento. Y más cuando empiezas a trabajar. Me acuerdo que la vez pasada que venía a esta iglesia, subíamos con los jóvenes y Carlos mencionaba y decía que escuchó en alguna predicación que cuando los jóvenes o cuando cualquier persona se pone a trabajar en la obra de Dios, se pone un cartel en el infierno y dice, se busca. Yo creo que sí, mi hermano. Porque Satanás no está contento cuando tú sirves a Dios. Satanás no está contento cuando tú dices, gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios. Satanás no está contento con eso.
Y no sé, mi hermano, no sé si soy yo o es mi manera de pensar, pero últimamente yo he sentido a las iglesias muy apáticas. Tal vez soy yo, tal vez es mi manera de pensar. Tal vez es mi manera de adorar, que yo quisiera que todos adoraran a Dios como yo lo adoro. Pero hoy el Espíritu Santo quiere tener algo contigo. Y no porque esté predicando yo, ni porque esté predicando mi pastor, porque el Espíritu Santo quiere estar feliz contigo. ¿Pero qué necesitamos? Vuelvo a la pregunta. El apóstol Pablo, me encanta mucho hablar del apóstol Pablo. Muchas veces me identifico con el apóstol Pablo por ser en un tiempo un rebelde que no quería a los cristianos, pero que se ha convertido en lo que juró destruir. El apóstol Pablo nos enseña y nos compara con soldados. Te voy a pedir que me acompañes a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Y dice así la bendita palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo leo una vez más. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate? Porque el camino del cristiano no es fácil. El camino del cristiano implica levantarte en las mañanas y estar en comunión con Dios. Implica ir a la escuela y no comportarte como tus demás compañeros. Implica ir al trabajo y no estar en pláticas que no convienen al Espíritu Santo. Implica en regresar a la casa, respetar a tus padres y honrarlos. Implica en la noche, antes de acostarte, tener una comunión con Dios. Y déjame decirte que el tener una comunión con Dios no es orar 5 minutos antes de dormir, ni orar 5 minutos después de que te levantes. Tener una comunión con Dios es platicar mucho tiempo con Él. Y hoy te pregunto, joven, ¿cuánto tiene que no oras más de 10 minutos en tu cama? ¿Cuánto tiene que no te arrodillas delante de Dios y le dices, Dios, aquí estoy? Quiero sentirte como hace mucho que no te siento. No te lo digo porque conozca tu vida, sino porque conozco la mía. Y muchas veces, cuando pensamos que tenemos todo del otro lado, empezamos a creer en nosotros mismos y dejar de creer en Dios. Alguna vez escuchaba una predicación de un cantante muy famoso y recordaba una canción en la cual yo creo que todas la hemos escuchado, se llama Cuán grande es Dios. Y él preguntaba y decía, ¿sabes por qué decimos cuán grande es Dios en nuestras alabanzas? ¿Crees que sea porque a Dios se le olvida que Él es grande? ¿Tú te imaginas a Dios diciendo, tú cantándole a Dios, cuán grande eres Dios? Y Dios dice, sí, cierto, soy grande. No es por eso. Es porque a veces se te olvida de dónde veniste. Es porque tienes que recordar que Él es quien te creó. Es porque tienes que recordar que a Él le debes todo. Por eso es que le cantas, Dios, tú eres grande, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. No es por otra cosa. Y créeme, mi hermano, que si fuimos creados con un propósito, ese mayor propósito es para estar alabando y adorando a Dios. Ayer mi hermano Juan Carlos decía una palabra bien que me llegó y decía el hermano Juan Carlos
¿Qué has hecho hoy para agradar a Dios? Es algo que tenemos que pensar. Es algo que no sé si lo llegues a comprender, mi hermano. Pero muchas veces hacemos cosas para agradar a nuestros padres. Hacemos cosas para agradar a nuestra novia, a nuestro novio. Hacemos cosas para agradar a nuestro mejor amigo. ¿Y Dios qué? Dios lo dejamos hasta el último y decimos, pues cuando vaya a la iglesia ahí sí me arrodillo y oro y todo lo que quieras. Pero sabes, Dios no te pide que te arrodilles y te humilles delante de toda la iglesia. Dios te dice que entres en tu cámara y ahí en lo secreto le busques. Por eso es que te digo, la vida de un cristiano no es una vida fácil. Es una vida llena de retos. Porque cuando más llegas cansado, te acuestas en la cama y dices, ya tengo muchas ganas de dormir. Y sientes esa cosquillita que te dice, no has orado. Nada más voy a orar aquí acostado y ya, mañana me arrodillo. Y así empiezas a decaer poco a poco, hasta que pierdes totalmente la comunión con Dios. ¿Sabes? A muchos jóvenes les he dicho, y no sé si tú hoy lo entiendas, el peor error que podemos cometer es perder la comunión con Dios. Porque va a llegar aquel momento en el que tú digas, es que cuando yo oro ya no siento nada. Es que voy a la iglesia y siento que ya nada más voy por ir. Me recuerda mucho Jueces 16:20 y lo digo siempre en mis predicaciones. Siempre lo digo. Porque en Jueces 16:20 dice, habla de Sansón cuando Dalila lo engaña y dice, y Sansón pensó que iba a levantarse como las demás veces. Pero lo que Sansón no sabía es que el Espíritu de Dios ya se había ido de él y él no se había dado cuenta. Hoy te pregunto, mi querido joven, mi querido hermano, tú conoces tu vida y tú conoces tu corazón. Y hoy te pregunto, ¿cuánto tiene que no sientes el Espíritu Santo como aquella vez que te entregaste? ¿Cuánto tiene que no le alabas a Dios como aquella primera vez? Muchas veces pensamos que con obtener sabiduría lo tenemos todo. Pero se nos olvida lo más importante, que es vivir humillados delante de Dios. Porque sin Dios no somos nada. Segundo versículo del capítulo 2 de Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que te sean idóneos para enseñar también a otros. Yo sé que varios jóvenes vienen al instituto, no sé, creo que son los sábados el instituto. Yo sé que varios jóvenes vienen al instituto. No sé si entiendas este versículo de la palabra de Dios, joven. No sé si entiendas este versículo de la palabra de Dios, mi querido hermano. Pero dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. No sé si entiendas lo que quiere decir la palabra idóneo. Idóneo quiere decir aquel que reúne todos los requisitos para poder hacerlo. Hoy te pregunto, ¿reúnes todos los requisitos para poder predicar la palabra de Dios? El apóstol Pablo le habla a Timoteo. ¿Por qué escogí la carta de Timoteo? Porque Timoteo era un joven como tú y yo. Amén. Un joven susceptible a muchas pasiones. Un joven susceptible a lo que sus amigos le ofrecían. Pero que Timoteo formó parte de la palabra de Dios. Formó parte de aquel evangelio que predicaba Pablo. Dejó huella dentro de la Biblia.
Y hoy no te digo que dejes huella histórica a todo el mundo, pero si puedes dejar huella por lo menos en el corazón de uno de tus amigos, eso para ti es más que muchas cosas. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo muy conocido, pero que sin embargo se nos olvida. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quiero contarte algo y tal vez te suene parecido, porque muchas veces vemos que los jóvenes a principio de año vienen con toda la actitud, vienen seguido y vienen y le echan ganas, pero de repente se van yendo poco a poco y poco a poco. Y luego los líderes están aquí y dicen, es que el pastor esto, es que el hermano me hizo esto, es que el líder esto, es que... Una vez decía el pastor, muchas veces somos soldados de cartón, que con cualquier cosa nos derribamos. Y es algo bien difícil porque tú dices, quien yo creo que menos me va a fallar es el que más me falla. O es lo que piensas. Y pensamos que con eso se va a acabar todo nuestro ministerio. Cuando deberíamos de pensar de otra manera. En alguna ocasión hablaba con unos jóvenes y les decía, jóvenes, ¿qué es lo que les molesta de su iglesia? Pues me molesta esto del pastor, el líder, el hermano, todo me molesta. Y le fui preguntando joven por joven, joven, ¿qué te molesta de tu iglesia? Y todos, no sé si nada más es allá donde estaban con aquellos jóvenes, pero todos los jóvenes tenían algo que decirme malo de la iglesia. Y cuando pensaron que yo también les iba a decir algo malo, les dije, ¿qué es lo que tú has hecho para cambiar eso dentro de tu iglesia? Dios nos dio la sabiduría y el conocimiento para poder hacerlo. Nos dio la capacidad para poder revolucionar cualquier cosa. ¿Sabes qué es lo que nos falta? Tener al Espíritu Santo metido bien en nuestras vidas. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Lo entienden, mis hermanos? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quieres tener una buena casa? ¿Quieres tener una buena profesión? ¿Quieres ser el mejor profesionista de todo el mundo? ¿Quieres ser un hombre rico y exitoso? No te digo que esté mal, pero no es a lo que Dios te ha llamado. Dios te llamó a estar en su presencia y alcanzar a muchos jóvenes en aquel lugar en el que estás. Ese es tu verdadero propósito de vida. Alcanzar a los jóvenes que Dios te ha puesto en tu camino. Mucho he hablado acerca de mi vida. Y cada que leo esta palabra me lo recuerda. Y cada que me voy a desviar del camino e irme a buscar otras cosas, Dios me lleva a la palabra y me dice, ese no es el propósito con el que yo te creé. El que tú seas un hombre exitoso, que seas el mejor abogado de todo el país, no es el propósito con el que yo te creé. El propósito con el que yo te creé viene en tus sueños. Y si lo puedes soñar, lo puedes hacer. No dejes que nadie detenga tus sueños. Y créeme, joven,
que si Dios lo puso en tus sueños es porque Él lo quiere cumplir en tu vida. De ti depende que lo quieras hacer. Y si te gusta estar en la casa de Dios y ese sueño tiene que ver con Dios, créeme que es lo más maravilloso del mundo. Había un filósofo escocés que decía: bendito aquel que su profesión coincide con su pasión. No sé si tú estés apasionado por Dios, pero si estás apasionado por Dios, si quieres trabajar en la obra, créeme que vas a ser el hombre más feliz. Aunque tengas que sufrir penalidades, como lo decía el apóstol Pablo, pero Dios va a cumplir su propósito en ti. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Muchas veces queremos recibir la bendición de Dios sin trabajar. Y decimos: Dios, ¿por qué no me bendices? Dios ya te ha dado la vida, te ha dado una familia, te ha dado una casa, te ha dado de comer diariamente. Y pensamos que eso no es suficiente para nosotros. El mismo apóstol Pablo decía: el principio de todos los males es el amor al dinero. Confórmate con lo que tienes para que no caigas en un error. Más adelante el apóstol Pablo, en el versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Muchas veces nos olvidamos de aquel que nos creó. O a lo mejor yo soy el único. Pero cuando la vida va mal, o cuando la vida va demasiado bien, pensamos que con lo que tenemos es suficiente. Inclusive, déjame contarte, me llegó a pasar. Me involucré tanto en la palabra de Dios y empecé a estudiar, empecé a leer la Biblia. Empecé a estudiar la escatología, empecé a estudiar muchas cosas. Y dije: ya con esto creo que nadie sabe más que yo. Y estaba estudiando la Biblia y me la pasaba leyendo y leyendo la Biblia. Pero cuando me paraba atrás de un púlpito, yo ya no sabía qué decir. No porque no supiera, sino porque el Espíritu Santo no estaba conmigo. Porque el Espíritu Santo lo había dejado ir. Y como dice Jueces 16:20, el Espíritu Santo se había ido de mí y yo ni siquiera me había dado cuenta. Porque estaba pensando solamente en mí y no vivía una vida conectada con Dios. Estaba convirtiendo de mi bendición algo malo. No te digo que estudiar la Biblia sea malo, pero siempre que quieres estudiar la Biblia para saber más que alguien, es lo malo, porque no eres tú, es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Del capítulo 2, para mí, el versículo más importante es el versículo 15. 15:16 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Por qué este versículo? ¿Por qué este capítulo? El título de esta predicación es La juventud en acción en los últimos tiempos.
La juventud en acción en los últimos tiempos. Pero para mí es la juventud que más se ha perdido. Para mí esta generación es la juventud que le importa más tener miles de amigos en Facebook, miles de seguidores en Instagram, que seguir a Dios. Para mí es la generación que prefiere acostarse a las 3 de la mañana contestando un WhatsApp que estar hablando con Dios hasta altas horas de la noche. Para mí es la generación que prefiere despertar y abrir su celular que buscar la presencia de Dios. Y no te lo digo por ti, te lo digo por mí, porque lo he vivido muchas veces. Porque hemos dejado al Espíritu Santo de largo. Ayer pensaba en algo y venía algo a mi mente y decía, jóvenes llenos del Espíritu Santo que se salen durante la predicación. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Y recordaba una frase que tal vez la has leído. Adoración sin obediencia solamente se convierte en emoción. No permitas que vivas solo por emoción, sino vive por devoción, por amor a aquel que te amó antes que tú a él, por amor a aquel que se entregó en una cruz sin merecerlo. Hoy no estamos aquí para ver quién predica, para ver quién canta, quién alaba. Hoy estamos aquí para ver que Dios está viendo que tú le estás alabando. Para conectar tu corazón con el de Dios. Que no te importe nada más. Ahora, el apóstol Pablo nos compara con soldados. Y aprendiendo todo lo que nos dice, ¿qué nos queda? Cumplir con nuestra encomienda. Mateo 28:19 dice: id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro gran propósito de vida. Cuando Dios pone a alguien en tu vida, no es para que pase de largo, sino para que dejes huella en su corazón. Dios nos dio la capacidad de cambiar a otras personas. Pero ¿cómo vas a cambiar a esas personas si no hemos cambiado nosotros primero? Recuerdo que el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos le dice a los fariseos: ustedes que dicen que no se debe robar, ¿roban? Ustedes que dicen que deben de hacer esto y esto y esto, ¿por qué ustedes no lo hacen? Por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Es una palabra que me llegó hace mucho tiempo. ¿Y por qué te hablo de esto? La juventud en acción en los últimos tiempos. Eclesiastés 11:1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparta 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y ese mal ya lo estamos viendo, mis hermanos. El simple hecho de hoy ves a un joven dentro de la iglesia entregando su corazón, y una semana después lo ves allá afuera emborrachándose, viviendo una vida de placeres, nos indica que ya estamos en los últimos tiempos. Ya no tenemos sensibilidad ante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo lo dejamos para un rato, cuando deberíamos de vivir una vida en plenitud con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Una vez escuchaba a un hermano que decía: ¿por qué tenemos que prepararnos para la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué tenemos que prepararnos para la fiesta de Pentecostés? Si debemos de
vivir una vida en santidad diariamente, si debemos de tener al Espíritu Santo presente en nuestras vidas día a día. No sé si tú lo sientas, mi hermano, pero yo sé que Dios está aquí. Tuve algunos datos. Un estudio hecho por la Facultad de Ciencia, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba menciona 8 problemas recurrentes dentro de la juventud. Entre ellos hay política, salud y sexualidad, violencia e inseguridad, cultura y moral, la mala educación, el trabajo, comunicación, familia. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque lo estamos viendo hoy. Tú lo ves con tus compañeros de escuela, lo ves con tus compañeros de trabajo. En Hidalgo, y es algo que me duele mucho, no sé si aquí también, pero en Hidalgo hace una semana se aprobó el matrimonio igualitario. Y es algo que me llena de temor. Me llena de temor porque luego pienso y digo, ¿cuántos jóvenes se están perdiendo? ¿Cuántos jóvenes se están dejando llevar por sus pasiones? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo mis amigos con los que me reúno para cambiar todo eso? Muchas veces encerramos a Dios en nuestras 4 paredes y nos olvidamos de que la verdadera religión es ir y amar a aquellos que están allá afuera. Y hoy te pregunto, joven, ¿qué estás haciendo por ese mejor amigo que tienes en la escuela o en el trabajo? Por ese compañero de escuela al cual un día le hablaste de la palabra de Dios. Por tu profesor, tu profesora, que sabes que necesita de Dios. ¿Qué estás haciendo, joven? ¿Qué estás haciendo, hermano? Por cumplir la meta que Dios nos dio, ir y predicar el Evangelio. Si Cristo no ha venido, no es porque Él no quiera, sino es por culpa de nosotros. La palabra de Dios dice que Él retiene su venida porque quiere que muchos sean salvos. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? Fuimos llamados a hacer luz en las tinieblas y muchas veces solamente relampagueamos un rato y ya se nos olvida que debemos de brillar. Es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta que lo que está pasando a nuestro alrededor, la juventud se está perdiendo. Te recuerdo algunas cifras que mencioné alguna vez. 57 muertos diariamente en México. Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa hace algunos años, inclusive más peligrosa que Afganistán. 70% de desempleo. El calentamiento global, matrimonio igualitario, marchas a favor del aborto. ¿Qué más necesitas para darte cuenta que Dios ya está cerca? ¿Qué más necesitas para darte cuenta que Dios está cerca y tú no te humillas delante de Él diariamente? ¿Qué más te hace falta para saber que necesitas de Él a día a día? ¿Qué más te hace falta, joven? Dime, ¿qué más te hace falta? No sé si entiendas lo que hoy te estoy diciendo, pero la juventud en acción en los últimos tiempos no es una juventud como la que hoy estoy viendo. Es una juventud que se prepara día a día. Es una juventud que vive en santidad. No sé si entiendas lo que es santidad. Santidad, apartado de todo el mal.
Y hoy te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies. Hoy vamos a orar, pero que no sea una oración cualquiera. Es el día de Pentecostés y pareciera que es un culto cualquiera. Es el día de Pentecostés y ayer decía mi hermano Juan, imagínate que sea el último Pentecostés que vivas, que ya no tengas oportunidad de ningún otro, y que digas cómo me hubiera gustado adorar a Dios y encontrarme con el Espíritu Santo aquel día. Vamos a orar en esta oración. Dile a Dios y al Espíritu Santo: tócame, no me quiero ir como llegué. Lléname de tu Espíritu Santo. Te pido que abras tus labios y empieces a adorar a Dios. Yo no te voy a decir cómo tú ores. No te voy a decir cómo tú te acerques delante de Dios. Lo único que te pido es que en esta hora conectes tu corazón con el de Dios. Lo único que necesitas el día de hoy para sentirle. Lo único que necesitas es estar bien con Dios y que Él te toque. Tú eres fiel, Señor, a tus promesas. Y tú eres grande. Y en esta hora me presento delante de tu presencia, Señor. Y te presento a cada uno de estos hermanos que están aquí presentes, Señor. Vinimos con un propósito y ese propósito es alabar y bendecir tu nombre. Y te pido en este momento que tu Espíritu Santo descienda sobre esta iglesia, Dios. Que tu Espíritu Santo nos prepare, Dios, para adorar y bendecir tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos toque en esta hora, Dios. Redarguye cada corazón en esta hora, Señor. Si tenemos que pedirte perdón, Señor, te pido que tú redarguyas en cada uno de los corazones. Pero que tu Espíritu Santo esté aquí, Dios. Toma mi vida, Señor, y ayúdame a encontrarme contigo. Ayúdame a alcanzarte, Señor, porque para eso vine. Vine a conectarme contigo, Dios. Te pido perdón si te he fallado incluso sin saberlo, Dios. Pero que tu Espíritu Santo esté sobre tu iglesia en estos momentos, Señor. Que tu Santo Espíritu esté sobre tu iglesia en estos momentos. Ayúdanos a alabar y bendecir tu nombre. Ayúdanos a darte la gloria y honra, Señor. Quita todo lo que estorba en los corazones y las mentes, Padre. Y sé tú actuando sobre nosotros. Sé tú redarguyendo en la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas. Tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Tu verdad permanece de generación en generación. Espíritu Santo, ven en esta hora y llena los corazones de cada uno. Llénanos de ti, porque es tu vida. Vinimos a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Toma el control de este culto, Señor. Y que todo lo que hagamos sea solamente para darte gloria y honra a ti, porque solo tú lo mereces. Tú eres digno de recibirlo. Sí, Señor. En tu nombre santo.